ya casi estamos adentrados en el tema, por lo menos el 75% de lo que tiene que ver con la conducta. Quiero pedirle a todos los líderes y CC de los equipos que estén muy pendientes de la enseñanza del día de hoy. Puede resultarles algo atractivo que se les llame para el cumplimiento de un deber. Solo eso voy a decir. Vamos entonces a comenzar refiriéndonos en la conducta del creyente en su vida personal. Vamos a verlo ya de manera general. Hay tres aspectos que estuvimos aprendiendo en los días anteriores, que tiene que ver con los pensamientos, que tiene que ver con las acciones y que por supuesto tiene que ver con nuestra conducta en la forma de actuar. Pero ahora lo vamos a ver como un todo, como forma de vida en el asunto personal. Y el primero de estos aspectos que debemos de reconocer, hermanos, siempre, es que el verdadero creyente que busca tener una conducta agradable al Señor, aprende a perdonar cualquier ofensa. Notemos, por favor, el libro de Efesios, capítulo 4, el verso 32. Y siempre voy a rogar que entre los hermanos estemos al pendiente para ayudar con estas lecturas. Está de más saber que es parte de una buena conducta aprender a perdonar. Decía John MacArthur que la forma en la que más nos parecemos al Señor es cuando perdonamos. Y yo veo que es muy acertada su opinión, pues no es fácil perdonar. No estamos hablando de algo que es como cualquier otra cosa. Y especialmente cuando nos sentimos ofendidos o cuando el agravio contra nosotros es algo muy grande. Pero miremos el consejo de Pablo a los Efesios, en este versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que el Señor nos bendiga por su palabra. Amén. Encontramos, hermanos amados, el factor determinante para esta actitud. Perdonar ¿cómo? Como Cristo nos perdonó. Podemos ver desde el inicio, especialmente en la historia de José. José tenía hermanos que no fueron del todo los mejores hermanos, como diríamos. Y precisamente él era el tipo de hijo que sus hermanos no querían. Por el contrario, lo desechaban al punto de quererlo asesinar. Y al no poderlo hacer, lo que hicieron fue deshacerse de él. En otras palabras, venderlo y hallar la forma de quitarlo de su vida. Y pongámonos en lugar de José. José, este joven que, como está claro, desde que vio la actitud de sus hermanos, él no cambió con ellos. Por el contrario, él trataba de ser agradable tanto a sus padres, al Señor y a sus propios hermanos. Pero llegó un momento en el que él tuvo que pasar muchas dificultades, lo suficiente para tener excusa de no perdonar, ¿cierto? Lo suficiente para decir, ellos no se merecen nada de mi parte. Pero a diferencia de incluso llegar a tener una posición alta en el sentido social, de poderse colocar en una esfera de grandeza y de superioridad, José básicamente se vuelve como un niño. Al poder tomar venganza, hace lo contrario. Al poder desquitarse como lo haríamos cualquiera de nosotros, o por lo menos haberlos humillado, José decide perdonar. Y hermanos, la historia en la vida de José nos deja muchas grandes lecciones. Quiero preguntarles, hermanos, ¿hemos aprendido a perdonar? ¿O hay algo en nuestro corazón contra alguien? Sea un familiar, sea un hermano en Cristo. Hermanos, el perdón es muestra de que de verdad nosotros hemos sido perdonados. Porque si no perdonamos, lo vamos a ver un poquito adelante, a las personas a las que vemos, ¿cómo podemos suponer
que nuestro Padre nos va a perdonar. O sea, no en el sentido de que Él no quiera perdonarnos, es porque nosotros mismos creamos esa esfera en presencia de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Y es una enorme carga cuando tenemos resentimiento, cuando tenemos algo contra alguien. Colosenses capítulo 3, vamos a pedir que otre con esta lectura. Verso 13. Un hermano que por favor encienda su micrófono y lo lea rápidamente. Verso 13 del capítulo 3 del libro de Colosenses. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Alguien? Adelante, hermano Marlo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok, pido disculpas porque yo soy quien no está escuchando. Miremos, por favor, la parte esencial o el común denominador que vuelve a repetir Pablo a los hermanos en Colosa, de la manera que Cristo nos perdonó, de la manera en la que Dios nos perdonó. Hagamos un recuento de este carácter divino. Cuando nos referimos a Dios, hermanos, Dios nos saca en cara algo en lo que le hayamos fallado alguna vez, o siquiera nos recrimina el error, o pone alguna condición al perdón que Él nos da. La forma que lo expresa la palabra de Dios es que Él perdonó todos nuestros pecados. Y esa forma en la que Dios nos perdonó es la manera en la que nosotros tenemos que perdonar. Pero tenemos un problema en nuestro carácter. Perdonamos, pero ese no es un verdadero perdón. Y de todo corazón quiero animarles a que cuando tengamos que perdonar, y por difícil que parezca, y por imposible que esto sea, debemos de recordar que nuestros pecados han sido perdonados y que no deberíamos jamás de guardar nada contra alguien. Vuelvo a preguntar, ¿hay algo contra alguien en nuestro corazón? Mire, no espere mañana para perdonar. No busque excusas para decir, no se merece mi perdón. Porque debemos de aprender a perdonar todas las ofensas. El Señor Jesús en la cruz expresó una verdad ante su Padre diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál era el escenario en el que él estaba cuando dijo esta palabra? ¿Merecíamos su perdón porque nos incluye a nosotros? No, por el contrario, hermanos, estábamos crucificándole. Estábamos llevando al Hijo de Dios al extremo de nuestra impiedad, pagando el precio de nuestros pecados. Mire, él nunca respondió conforme a nuestra maldad. ¿Sabe? Nosotros en nombre de la dignidad decimos, no, yo no me voy a dejar humillar. En nombre de la supuesta posición decimos, no, este no se merece mi perdón. Pero tenemos que perdonar. El segundo aspecto en la conducta del creyente en su vida personal, ya aprendimos, es que además aprende a echar toda ansiedad sobre el Señor. Aprende a tener una serenidad, una tranquilidad o una confianza tal que eso muestra un carácter de paciencia, no de ansiedad, no de queriendo tomar el control sobre las cosas que aunque querramos, jamás vamos a tener el control. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, perdón. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué interesante.
Cuando recordamos la vida de los discípulos, para ellos fue un poco inquietante, como nos hubiera pasado a nosotros. Saber que el Señor había anunciado que iba a ser crucificado y que al tercer día iba a ser resucitado. Y entró la duda. Pero las palabras que el Señor expresó a sus discípulos es: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Hermanos, nuestra confianza deberá de estar puesta en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque se trata de que quien lo prometió no miente. Y si estamos confiando en él, mire, muchas veces hasta lo cantamos. Un precioso coro que solemos cantar: puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Y aludimos si el sol llegara a oscurecer. Y mire, a veces con una pequeña lluvia ya estamos, o un rayo que caiga, ya estamos abajo de la cama. Bueno, no creo que hayan hermanos así aquí, ¿verdad? Pero ¿por qué estar ansiosos ante cualquier situación en la que en virtud de confiar estamos queriendo cambiar cosas? El Señor Jesús mostró un carácter en todas sus formas. Aquella mujer encontrada en el acto mismo de adulterio también tenía temor, también tenía ansiedad, pero lo estaban demostrando lo que querían en su mente, hacer cumplir la ley. Estaban ansiosos. El Señor Jesús se postra en tierra escribiendo con su dedo allí, y aquellos insistían: mire, esto es ansiedad. Hemos encontrado a esta mujer. Y aquello que hace creer que si no fuera porque ellos lo demuestran, las cosas iban a cambiar. Y sabe, el Señor simplemente se puso de pie y hizo una pregunta apelando a su conciencia: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Usted cree que él se iba a mover por las circunstancias, por el apuro de otro, porque venían y estaban queriendo hacer cumplir? No, no había ansiedad en él. El carácter de Dios y el que quiere que tengamos nosotros, hermanos, es que podamos ser inamovibles a pesar de las circunstancias. Aquella mujer obviamente estaba temerosa y temblando seguramente de miedo, pues estaba a punto de morir. Ella sabía que merecía la muerte. Pero escucha esa voz apacible que le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Seguro volvió y miró que no había quien pudiera acusarle. Y dijo: bueno, no hay ninguno. Le dice Jesús: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mi pregunta es, hermanos, ¿por qué tendríamos que temer? ¿A los que matan el cuerpo? ¿Por qué tendríamos que temer? ¿Por aquello que no vamos a cambiar? Mire, bíblicamente hablando, no tenemos que tener ansiedad ni siquiera por tener un poquito más de estatura, porque aunque quisiéramos, no le vamos a añadir a estatura. A nuestra medida ya. No vamos a tener ningún cambio indeterminantemente de cuánto nos preocupemos. Entonces, amados, ¿por qué no confiar? ¿Por qué si Él cuida de las aves, no confiar que Él cuidará también de nosotros? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Aquí cerca está mi hermanito Javier. Por favor. Sí. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué idea nos da echando toda vuestra ansiedad? Mire, aquí no vale una cita inventada. Ayúdate que te ayudaré por ahí. No, no, hermano. Es que ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Miren, esto es fácil decirlo, pero yo le animo en el nombre del Señor a poder estar confiados totalmente en Dios. Para aquellos que buscan una estabilidad en la relación y están pensando que con ser intenso, voy a decir mejor esta palabra, algo va a cambiar. Mire, si el Señor la tiene para usted, es suya. Si el Señor lo tiene para usted es suyo.
O sea, nada de lo que nosotros hagamos va a cambiar. ¿Por qué estar ansiosos? Bueno, Dios supo que Adán necesitaba su compañera. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Vino e hizo que él pasara sueño profundo. Y de su costilla, mire, él no tuvo nada que hacer. No malentiendan, no estoy diciendo que tampoco van a hacer nada. No, es que Dios les va a dirigir a hacer lo correcto. Y eso vamos a hacer. Pero de eso a estar ansiosos por querer cambiar algo es otra historia. No se ponga a morir. Mateo, es la cita mencionada hace poco, del verso 39 al verso 42. No lo vamos a leer por razón de tiempo, pero comprendemos lo que bíblicamente el Señor quiso decir. No vamos a añadir estatura, no vamos a hacer ningún cambio. La soberanía de Dios, Dios siempre va a hacer lo mejor para nosotros, aunque a veces nos parezca duro y difícil. ¿De acuerdo? Algo más que aprendemos de la conducta del creyente en su vida personal es que aprende a vestirse apropiada y correcta y honestamente. Esto tiene que ver ya no solo con lo que siente, con lo que hace, en el sentido de perdonar o de no tener ansiedad, sino que además busca agradar al Señor en todo. El verso lema de nuestro estudio es Colosenses 1:10. ¿Quién ya lo sabe de memoria? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Sí lo sabemos? O sea que yo puedo mencionar el nombre de uno de los integrantes de cualquier equipo y le diría que lo representa, por número, porque ya tenemos un número, ¿verdad? Ya sé que el número 1 de varios equipos son muy conocidos, pero no. Vamos a dejarlo ahí para que no tengamos que... En cuanto a esto, vamos a leer un versículo un poquito más adelante, hermano. Y vamos a hablar en 1 Timoteo capítulo 2, verso 9. El título está en la parte de abajo, el decoro. 1 Timoteo capítulo 2, verso 9. ¿Qué es el decoro? Se come. Bueno, hoy estamos hablando de un menú, pero esto no tiene que ver solo con un menú, sino con una forma de exteriorizar que algo que está completamente bien hecho, ordenado, elegante y decente. Ojo con estas frases. Esto es decoro. Es vestirse con honor, es vestirse con pureza, con recato, con estimación. La ropa decorosa es la que nos hace vernos decentes, la que nos cubre y no tiene adornos innecesarios y extraordinarios. Hermanos, ni siquiera un varón o una dama necesita tener que ser tan extravagante para poder vestir con decoro. Alguien, por favor, ayúdenos con esta lectura, 1 Timoteo. 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Cuándo se vuelve algo fuera de lo bíblico? Cuando la intención, acá en lo profundo del corazón, sea varón o mujer. Ojo con esto. Esto no está diciéndole solo a las hermanas, también a nosotros los varones. Es un vestido respetable que refleja la vida interior de la persona. Así como escuchamos de la boca del Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos, la forma de vestir nos habla mucho de nosotros. ¿Qué es lo que realmente somos? ¿Qué es lo que realmente representamos? Entonces, la conducta del creyente, no estemos queriéndonos excusar. Dios conoce el corazón. Claro que Dios conoce el corazón, pero las personas no. Y vamos a mostrar esa buena forma de vestirnos con honor, con pureza, con recato, con honestidad, como estimándonos para darle gloria al Señor a través de nuestra forma de vestir. Esto es decoro. Lo segundo, que tiene que ver con también una buena conducta, un poquito más adelante,
no solo el decoro, otro poquito más adelante, sino también el pudor. En este mismo verso que ya leímos, esto implica evitar todo comportamiento que cause vergüenza, para buscar todo aquello que es amable, que es honesto, que es modesto. Tiene que ver con un carácter establecido o arraigado en una conducta que muestra paciencia, ¿sí? Y es vestirse y actuar en consideración con los demás. ¿Sabe cuánto problema se nos causa a nosotros los varones una manera indecente de vestir de las hermanas? Y probablemente usted esté suponiendo ese es problema del hermano, pero si pudiéramos no ser nosotros mismos piedra de tropiezo, le aseguro que tendríamos mucha bendición. Yo he visto hermanas que están en la reunión que quisieran que en ese instante fuera elástica su falda para hacerla más larga. Entonces hay que elegir antes que no vaya a dar un problema, o sea, la forma de vestir con modestia, concorde al carácter. Uno conoce lo que está en el corazón de una persona a través de ese pudor, de esa forma honesta, considerada, que está no queriendo llamar la atención, no queriendo buscar miradas que no buscan la gloria del Señor, sino su propia gloria, su propio placer. No sé si me estoy dando a entender. No sé si vamos a poder copiarlo todo, pero prometo mandárselo al menos al grupo de líderes, la copia de estas diapositivas para que luego usted las pueda escribir tranquila o tranquilo, ¿verdad? Perdón. Lo tercero, no solo entonces el decoro, el pudor, sino que también leímos que debe de vestirse con modestia. ¿Qué es vestirse con modestia? Es moderación en su manera de vestirse. Implica ser recto y juicioso de la mente. ¿Usted recuerda? Mire, todo va conectado, es que empieza por la mente. Y si usted está pensando en lo correcto, usted va a vestirse de manera correcta. Es el control habitual, es como una forma en la que yo voy a refrenar aquello que interiormente siento, que son pasiones desordenadas, que son deseos que pueden surgir a caer en una tentación. Mencionamos algo en la primera reunión que tuvimos de este tema, de la conducta. El pecado en la vida no es un accidente. Hermanos, y si no tenemos manera modesta de vestirnos, estamos evocando a que más bien esto suceda. ¿Y cómo controlarlo? Bueno, comience por aquello que esté en su corazón. Si su corazón es recto, usted, y es juicioso, y es leal ante el Señor, usted por supuesto no va a dar la oportunidad para que suceda algo que no debe suceder. En el verso 15, que creo que no se leyó, si alguien más, por favor. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, lo que aprendemos es que debemos de adaptarnos al carácter de Dios, no a este mundo, no al deseo que nosotros mismos tenemos. Aquí cerca, en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, habla de la sobriedad, habla del dominio propio, la templanza, el carácter que fundamenta una actitud que es congruente con esa manera de vestir. ¿Sabe? Seguro a usted ya le ha pasado. Usted ve pasar a alguien y con solo su forma de vestir, usted dice, ellos han de ser creyentes.
y luego tal vez tenga la oportunidad de escucharlos hablar y usted dice de una, no, ellos son creyentes, ¿cierto? Pero ¿sabe qué no concuerda? Que digamos ser creyentes y cómo nos vestimos y cómo nos expresamos y cómo somos, está totalmente contradiciendo el mensaje. Entonces, es un estado de pensamiento sobrio, recto. Es algo que el corazón dicta. Se lo voy a decir así de manera práctica. Hermano, ¿usted se siente bien cuando sabe que está vistiéndose, o hermana, de manera que solo satisface su apetito, su deseo, que pudiera provocar miradas lascivas o actitudes o incluso los famosos piropos? Es probable que a usted le gusten, pero pregúntese, ¿le gustan al Señor? ¿Es la conducta de un verdadero creyente? Eso está como permitir que el pecado vaya haciendo mella en nuestra vida y de pronto tiene que romperse algo porque lo permitimos. Un poquito más adelante, pues el tiempo la vestimenta extravagante. Ojo con esto. Tiene que ver con vestimenta con rótulos, afiches o expresiones vulgares o de doble sentido. Es aquello que está provocando ofensas al mismo cristianismo porque traen, aunque quizás no lo sabemos, pero yo quiero animarles a que lo averigüemos. Hay camisas muy bonitas, pero que traen mensajes subliminales, ¿de acuerdo? Con escrituras o con figuras diabólicas. También tiene que ver con usar ropa más grande de la que necesitamos. Si la joven es dama, vístase como dama. Si el caballero es varón, vístase como varón. Que no parezca que no se sabe como la marca, ¿verdad? Guess, ¿qué es lo que es? Y para los que no lo sabían, los que producen esta marca tienen un asunto dudoso. Y hermanos, tenemos que tener definido, el varón es varón. Si usamos ropa con escritura en otro idioma, debemos saber qué es lo que significa. Mire, y a veces los hermanos en amor nos quieren decir, hey, ¿sabes lo que andas diciendo ahí? No, es que me la regalaron. No, no importa. Pero debemos de saber que no estamos agradando al Señor. Y algo bonito en el carácter del cristiano es que seamos enseñables, que aprendamos a aceptar un consejo. Si alguien nos dice algo es por alguna razón. Entonces, hermanos, en todo debemos evitar los extremos. Por un lado, no creer que la vestimenta correcta solo es si usamos manga larga los varones y el pantalón de tela y que, bueno, es una manera adecuada y bonita, pero la ocasión en ese momento tal vez no es la que ocupamos. No me imagino ir a bañar al mar o un río, porque no es que no, o sea, los extremos son malos, ¿verdad? Obviamente para nuestras hermanas, si fuera el caso, también saber que hay ropa completamente adecuada. Entonces, el problema de la vestimenta extravagante. Y creo que tenemos que terminar aquí. Hoy van a quedarle unos minutos más porque no quiero entrar a este siguiente tema sin que lo miremos completo. Solo dejen ahí el título, ya está ahí, la conducta del creyente en el trabajo. Ya sea un trabajo en el que usted gana un sueldo, un trabajo en el que está con sus padres o un trabajo a nivel familiar, pero la responsabilidad sigue siendo la misma, cualquiera que sea. Y vamos a aprender la conducta del cristiano en el trabajo, en su casa, en el lugar donde más reside, en los siguientes lunes, si el Señor lo permite. Que el Señor nos bendiga.